Vamos a presentarles un capítulo de un libro que no se los podemos entregar al libro porque, como ven, pertenece a una editorial, a la editorial Amolca. Los autores somos del grupo de Kleenex, donde se encuentran los siguientes autores: Alexander Liemans, de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos; Lucía Ledesma Torres, del Hospital 20 de Noviembre de México, Distrito Federal; Rodrigo Jaldo, que es de la Universidad del Chubut; Juan Cruz Arias, de Kleenex; y Julián Marino, que soy yo, también de Kleenex. Bien, este trabajo tiene el primer capítulo, que es el que les vamos a presentar. Se vamos a presentar porque realiza una introducción justamente muy útil para el módulo 1. En esta parte solamente vamos a repasar algunos aspectos de las imágenes. Si observamos acá, este sería más que un corte sagital, esta es una visión sagital del encéfalo. Sabemos que si hiciéramos un corte de esta manera, estaríamos haciendo un corte coronal, y si hiciéramos un corte de esta manera, estaríamos haciendo un corte de tipo axial. Este sí ya es un corte sagital porque permite ver estructuras internas. Siempre que nos referamos a partes más cercanas al cráneo, les vamos a llamar laterales. Y cuando estén más cercanos a la cisura interhemisférica, les vamos a llamar partes mediales. Si nos estamos refiriendo a estructuras que están por encima de, les vamos a llamar dorsales, y si están por debajo de, les vamos a llamar ventrales. Entonces tenemos laterales, mediales, dorsales, ventrales. Vamos a ingresar entonces al capítulo 1, donde nos vamos a encontrar con este título: Datos de difusión aplicados a psicología, zona de promesas. Datos de difusión es, como se señala en esta introducción, una secuencia de resonancia magnética. Si vamos leyendo, vemos que los equipos de resonancia magnética permiten programar diferentes secuencias para obtener imágenes con distintos fines. Es decir, tenemos un equipo de resonancia magnética que nos permite ajustar parámetros y obtener imágenes muy distintas entre sí. Podemos capturar flujo de sangre, podemos capturar la sustancia gris, podemos centrarnos en los contrastes entre sustancia gris y blanca, que tenga buen contraste. Podemos buscar si hay cuerpos tumorales. Podemos buscar sustancia blanca. Podemos sensitivizar el resonador para que capture diferentes neurotransmisores. Todo eso se hace con el mismo equipo de resonancia magnética. Por eso el primer concepto es que una persona no se hace una resonancia magnética de cerebro. Se realiza un tipo de secuencia dentro del espectro que permite un equipo de resonancia magnética. Cuando una persona acude a un centro clínico a hacerse una resonancia, el tipo de imagen dependerá del motivo de consulta. Es muy frecuente que las personas adjudiquen como imagen prototipo de resonancia magnética a la imagen de la secuencia T1. ¿Por qué? Porque la T1 es la más común, es la que mejor contraste tiene. Se suele utilizar como control
O a veces, cuando ya avancemos en el tema, también se utiliza como registro. El concepto de registro es específico y lo vamos a ver en su momento. Esto se debe a que, por su alta calidad de contraste, es una de las más solicitadas. Sin embargo, el mismo equipo resonador puede obtener secuencias T2, T2 estrella, FLIR, espectrometría, datos de difusión, entre muchas otras. Bien, ahí va un listado de distintas secuencias que se pueden obtener con un equipo de resonancia. Y ya vamos a ir viendo que en este curso la secuencia de resonancia en la que más vamos a profundizar son las secuencias de datos de difusión. Suele observarse en inglés con la abreviatura DWI, es decir, DWI, que significa Diffusion Weighted Images. Esta introducción a la aplicación de resonancia magnética a la psicología se centrará en un tipo de secuencia que puede ser nombrada genéricamente como imágenes con ponderación de difusión, Diffusion Weighted Images, DWI, el acrónimo en inglés. La elección de las imágenes por ponderación de difusión se debe a que permiten alcanzar los siguientes objetivos de interés para la psicología. ¿Para qué sirven las imágenes con ponderación de difusión? 1. Para conocer la conectividad estructural cerebral. Cuando uno dice conectividad estructural, es como si estuviera hablando de una red de autovías. Conocer la microestructura de la cognición a partir de la conectividad estructural cerebral. Microestructura de la cognición significa relacionar procesos cognitivos con las pequeñas estructuras que sostienen esos procesos cognitivos. Relacionar la microestructura de la cognición con procesos cognitivos y afectivos. Por ejemplo, vamos a relacionar funciones ejecutivas con el cableado cerebral que es simultáneo a un proceso de funciones ejecutivas. Por supuesto que existen otras secuencias de interés para la psicología. Por ejemplo, la resonancia magnética funcional es quizá la más asociada a esta disciplina. La resonancia magnética funcional es la que suele utilizar las palabras activación de una zona. Es sensible a una señal que se llama BOLD. BOLD significa Blood Oxygen Level Dependent, o sea, señal dependiente del nivel de oxígeno en la sangre. Sin embargo, activación no es un término correcto, porque lo que detecta la secuencia de resonancia magnética funcional son cambios en el flujo sanguíneo. Es decir, estaba en un estado X y ahora está en un estado Y, lo cual no significa activación, significa cambio. Esto es importante porque a veces los cambios suelen relacionarse con regiones que una persona necesita un supletorio de oxígeno para poder realizar una tarea. Y eso suele confundirse con que esa tarea demanda que esa zona tenga mayor arribo de glucosa, porque lo que transporta es glucosa. Lo que se transporta en la hemoglobina oxigenada es glucosa. Sin embargo, una persona muy poco hábil para la conducción de vehículos, las primeras veces que conduce vehículos, necesita supletorios de glucosa muy elevados en zonas prefrontales, pero un conductor experto no las necesita. Entonces hay que relativizar que, digamos, se activó esa zona.
Lo que hubo fue un cambio en la demanda de supletorios de glucosa. Me detengo un poco en esa secuencia porque es quizás, como dice el texto, la más conocida quizás en psicología. Sin embargo, el interés por las imágenes por ponderación de difusión deviene de la posibilidad de profundizar en la microestructura de la cognición. Recordemos que microestructura es, como la imagen por ponderación de difusión se centran en la conectividad estructural, la microestructura es esa conectividad estructural. ¿De qué está constituida? ¿Cómo está conformada? Y ahí es donde surgen distintos tipos de elementos que componen la estructura. Esos elementos va a tener un rol fundamental los axones. Los axones que se unen formando fibras cerebrales. Esas fibras cerebrales establecen conexiones entre núcleos de sustancia gris de la corteza con otro núcleo de sustancia gris de la corteza. También hay fibras que van de la corteza a la subcorteza. En general suelen ser bidireccionales, es decir, también de la subcorteza hacia la corteza, y luego hay una organización que se podría denominar conectoma, es decir, hay hubs o núcleos y hay aristas o autovías, rutas que llegan a esos hubs o núcleos. Entonces, la organización del sistema nervioso, estudiada mediante la conectividad estructural, se puede cuantificar con imágenes por ponderación de difusión. Y le llamamos microestructura cuando uno quiere conocer los detalles de esa conectividad estructural, es decir, la cantidad de transferencia de información que se está emitiendo en un tracto, la integridad axonal, si hay injuria axonal o no, si hay una vaina de mielina que está intacta o si bien hay algún daño. Luego, puntos de contacto. ¿Cuáles son los principales tractos que están asociados y cómo se relacionan cuando se está realizando una tarea cognitiva? Bien, lo que tenemos que hacer ahora es ingresar a la microestructura de la cognición. Esto va a implicar algunos razonamientos acerca de cómo es posible conocer todo lo que acabamos de definir como microestructura de la cognición. Recordemos que la microestructura de la cognición se conoce porque es el constitutivo de la conectividad estructural. La conectividad estructural es el conjunto de fibras de sustancia blanca que están distribuidas en el sistema nervioso. Y esas fibras de sustancia blanca que están en el sistema nervioso se pueden conocer con una secuencia de resonancia magnética que se llama imágenes con ponderación de difusión. El gran valor de esto es que permite conocer cómo está organizado un espacio cerebral. Es interesante ver que las personas tenemos espacios cerebrales sumamente particulares. Cuando uno accede al conocimiento de la organización de un espacio cerebral en función de la conectividad estructural, observa que dos personas son totalmente distintas, más allá de que los tractos canónicos, las fibras, se encuentran, pero tienen otra forma,
tienen otra tasa de conductividad. Algunas personas tienen una conectividad muy fuerte en las fibras del lenguaje, otras personas tienen una conectividad muy fuerte en fibras dorsales más relacionadas con procesamientos de atención ejecutiva. A veces ambos tienen fuerte conectividad, luego hay que ver la conectividad vinculada con la memoria de trabajo. Y cuando uno ve conectividad, ve qué zonas están más relacionadas con otras. Suele suceder que puede haber un tracto que transporta mucha información hacia distintos tractos, pero de esos tractos hay dos que también tienen una fuerte información y otros que no. Eso se va moldeando a lo largo de la vida de las personas. Son muchas las variables que van influyendo para que cada persona tenga una conectividad estructural cerebral particular. Sin embargo, hay regularidades que es lo que permiten que uno haga neuropsicología tractográfica, es decir, que a partir de la observación de esa conectividad estructural sea posible conocer qué procesos realiza una persona con más facilidad, cuáles son los que ha ejercitado con mayor facilidad y a la vez los datos de otros tipos de adquisiciones de resonancia magnética, incluso no solo de resonancia magnética, coadyuvan, se unen a los datos de difusión con los algoritmos que se llaman de learning machine, es decir, de aprendizaje de máquinas, que significaría la unión de señales, varias señales al mismo tiempo. Pero acá estamos solo en la introducción para conocer los principios de hacia dónde vamos. Entonces vamos hacia los datos de difusión obtenidos por resonancia magnética. Son una secuencia dentro de todas las que tiene la resonancia magnética y permite obtener la conectividad estructural. La conectividad estructural está conformada por una microestructura. Conociendo la microestructura y cuantificándola, podemos relacionar la cognición con la microestructura, por lo tanto podemos acceder a la microestructura de la cognición. Vamos a ir viendo progresivamente cuáles son los fundamentos y lo que tenemos que ir sabiendo para poder trabajar de esta manera.